Sustentación fase 3, actividad colaborativa. En esta sustentación vamos a exponer la infografía puesta en la fase 2 con mis compañeros. Aquí vamos a abarcar el tema o el concepto de epistemología. La epistemología viene de episteme, que es conocimiento, y logos, que es estudio, es decir, el estudio del conocimiento. A la epistemología se le han brindado muchas definiciones, pero se le puede conocer como el análisis del conocimiento científico. Es decir, la epistemología toma supuestos filosóficos para brindarles una base científica y generar unas pruebas para así pues comprobar estas teorías, generando pues una estructura lógica para brindarle un valor al conocimiento utilizando distintos métodos de investigación, pues para generar ya la comprobación total de un concepto y pues ya dejarlo como un concepto base o un concepto provisional, pues para terminar de realizar algunas investigaciones o pues ya brindarle el sentado científico. La epistemología, pues como ya lo hablamos, se centra en todo lo científico para generar algunas pruebas y pues regenerar los conceptos del ser, también de otras investigaciones. Esa se encarga en generar todo el tema de investigación científico para generar pues las pruebas y pues generar una base para el conocimiento. La filosofía se centra en todo el tema pensamiento racional, todo el tema de dudas, de dudas existenciales, cómo viene, cómo proviene, todo va ligado hacia las dudas. La epistemología y la filosofía van ligadas en la que pues las dos buscan un conocimiento, buscan el saber del ser, buscan descubrir qué significa el ser, buscan descubrir por qué existe un objeto, por qué no existe, buscan cómo saber todo eso acerca de la existencia en sí. Pues se apoyan porque la filosofía tiene y expone algunas teorías, plantea teorías, todo eso ya pues basado en las dudas, como lo expresamos antes, y la epistemología ya toma esas propuestas, toma todas esas teorías y pues se centra en especificarlas científicamente y comprobarlas, pues para verificar si realmente alguna teoría es así o no. Esto pues es para que la epistemología pueda refutar o pueda comprobar las ciencias o pueda generar alguna ciencia exacta. Digamos que hay muchos métodos de investigación, hay muchos métodos en los cuales la epistemología se puede centrar para generar para abarcar esos conocimientos científicos. Uno de ellos es la fenomenología y pues como lo dice en su nombre, se encarga de estudiar los fenómenos, los distintos fenómenos de las situaciones y de lo que viene del ser. Buen día, mi nombre es Jamie Sandoval García, estudiante de Psicología de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI, y en esta ocasión vengo a hablarles de tres conceptos básicos que manejamos en esta fase. El primero de ellos es hermenéutica. Cuando se habla de hermenéutica, pues básicamente nuestra mente se relaciona con el estudio de las Sagradas Escrituras y su interpretación. Pero estudiando más a fondo nos damos cuenta que la hermenéutica va más allá de esto. Es básicamente el arte de interpretar textos escritos y su objetivo principal es hallar el verdadero significado de ellos, llegar a profundizar y saber qué sentimientos tenía el autor, qué lo llevó a escribir esto y qué era lo que él quería transmitir con su texto. En cuanto a falsación, la falsación se refiere a la refutación de una teoría que ya está constituida y busca generar, digamos, polémica, si se puede decir así, para llegar a su origen verdadero, para encontrar la veracidad de esta teoría, distinguir si es una ciencia o no lo es, y por medio de esta refutación llegar a saber su origen real. Bueno, esto se da por medio de un contraejemplo y básicamente es un método de validación de teorías, se puede llamar así. Es simplemente el hecho de refutar algo para saber y para sacarle de verdad el origen a estas teorías. Y en cuanto al empirismo, es una teoría que filosóficamente hablando se basa en la experiencia del ser humano. Tiene la experiencia como punto de partida y dice que la experiencia es la base del conocimiento. A medida que se va adquiriendo experiencia, el ser humano va adquiriendo conocimiento porque de esa manera va a tener la certeza de algo, si es válido, si no.
También afirma que ahí se manejan las capacidades, ¿no? La capacidad de captar a través de los sentidos y de las señales del exterior, las cuales son fundamentales para este aprendizaje y este conocimiento. Entonces, básicamente, el empirismo se centra en eso, en que cada experiencia que vivimos es conocimiento que vamos adquiriendo y eso lo adquirimos a través de muchas cosas, emociones, sensaciones, nuestros sentidos, ¿sí? Y básicamente pues se basa en eso. Muchísimas gracias, que tengan feliz tarde. Gracias. El racionalismo se puede entender como ese movimiento en el que la razón predomina, donde antes se daba todas esas facultades a los sentidos, es decir, los cinco sentidos, y que mediante ellos percibíamos la realidad y que eran ellos los que la verificaban o la negaban. El caso del racionalismo es diferente. Si bien es cierto, aceptan la concepción de que son los sentidos por el medio por el cual el ser humano experimenta la realidad, no son propiamente aquello que construye el conocimiento, puesto que es la razón la que llega a concebir los objetos. En el instante en que la razón concibe los objetos, es la razón la que construye los objetos. Es decir, la razón construye el conocimiento, pero gracias, por supuesto, a los sentidos. Por otro lado, el positivismo ostentó la idea de que el ser humano debe estudiar de forma objetiva y que no debe intervenir o debe intervenir en lo más mínimo en los procesos que se está llevando a cabo, que verifique los sentidos. Es decir, es la experiencia la que corrobora si una teoría es verdadera o falsa y no el ser humano en sí. Es decir, el ser humano no tiene cabida para el positivismo en afectar las teorías, porque realmente no interesa cuál es tu intención o cuál es tu pasión o cuáles son tus valores o culturas o morales que tú tengas cuando vas a estudiar algo. Realmente no interesa eso, lo que interesa qué es el objeto como tal. Entonces el positivismo negaba una participación del ser humano en cuanto a ser humano, es decir, en cuanto a su propia facultad en torno al descubrimiento del mundo. Sin embargo, en el pospositivismo esa idea chocó un poco. Se llega a ver al ser humano, en este método se llega a ver al ser humano como un ente que sí llega a participar de esos procesos, porque supongamos el caso de una persona que quiere demostrar por qué el cielo es azul. En esos casos, él va a buscar el método más confiable o el método que él considere su manera más oportuna de abordar esa situación. Es decir, si hay una participación del individuo, porque en el instante en el que el sujeto elige por sí mismo la manera en cómo va a estudiar el objeto, de cierta manera ya pone su perspectiva en el objeto mismo y los resultados pueden variar. ¿A qué me refiero con variar? Es decir, puede descubrir cosas en el objeto que no se hayan descubierto antes porque la perspectiva ha cambiado. Esa es una diferencia grande que hay respecto al pospositivismo y al positivismo. Buenas noches, mi nombre es Juliet Caterina Rieta. Soy la cuarta integrante del grupo de epistemología, sustentación, fase 3, en la cual nuestros compañeros Gilbert, Paula y Jamie ya explicaron algunos de los temas, en los cuales eran 12. En mi caso tengo el número 10, que es el conductismo, el número 11, que es el cognitismo, y el número 12, que pertenece, o lo cual vamos a hablar un poquito de lo que es el conductismo. Entonces, ¿qué es el conductismo? Es la teoría psicológica que se centra en la conducta de lo que puede ser observable. En sí, este consiste en el análisis del comportamiento. Del conductismo hay dos teorías en las cuales salieron dos variantes, que es el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Del condicionamiento clásico vamos a describir una relación que tiene entre estímulo y respuesta. Si sabemos plantear los estímulos adecuados, vamos a obtener la respuesta deseada o correcta. El operante busca la consideración de la respuesta según el estímulo, siempre buscando los reforzadores necesarios para implantar esta relación entre el individuo. Los principales exponentes de conductismo son Pavlov, Watson y Skinner. Vamos a hablar un poquito de Pavlov. Pavlov fue quien empezó con el experimento del condicionamiento clásico. Para esto, Pavlov comenzó a trabajar con este condicionamiento, que es el condicionamiento clásico. En este experimento, él utilizó un perro, comida y una campana. Antes de condicionar,
hacer sonar una campana no producía ninguna respuesta en el perro, pero al colocar comida frente al perro, este perro comenzaba a salivar. Durante el condicionamiento se hacía sonar una campana varios minutos antes de presentarle la comida al perro. Después del condicionamiento, con tan solo el perro escuchar la campana, este perro comenzaba a salivar. Pablo comenzó a observar varias cosas, que la comida provocaba una respuesta en el perro de forma natural, ya que salivaba cada vez que se le colocaba enfrente. A esto Pablo le llamó un estímulo incondicionado. A su vez, la comida provocaba una respuesta natural a lo que era la salivación o la secreción de jugos gástricos. A esta respuesta, Pablo es la respuesta incondicionada. Existe también el estímulo neutro, es antes de condicionar al perro. En este caso, la campana. ¿Qué es el cognitivismo? El cognitivismo es una teoría del aprendizaje que surge cuando los psicólogos educadores comenzaron a estudiar los procesos más complejos del pensamiento, a diferencia de las conductas observables, que fue el centro de estudio del conductismo, y en su lugar se centraron en los procesos cognitivo-fomentales que se requerían para lograr el aprendizaje. El cognitivismo incluye todas aquellas teorías que se centran en el proceso o estudio de la mente humana para entender cómo la mente humana interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. Es decir, el principal estudio del cognitivismo es saber cómo la mente humana es capaz de aprender y realizar lo aprendido.